Muy buenas tardes en este día martes 31 de marzo a todos los santos del Señor, hermanos de la Iglesia Bautista La Nueva Jerusalén. El propósito de este corto video es para ponerlos al día, hermanos, en lo que está sucediendo. Recientemente, pues, Trump pidió que se mantuviera el cierre de los locales hasta el día 30 de abril. Primero quiero mencionar, hermanos, que el poder del Estado y el poder de la Iglesia son dos poderes separados. El Estado no nos puede sancionar ni obligar a cerrar, ¿verdad? Uh, por ninguna razón, a menos que haya una causa justificada. Pero, okay, y les recuerdo, como decía nuestro amado pastor, cuidado con los peros, ¿verdad? Pero el pero ahora es de suma importancia. Pero nosotros, hermanos, Dios me ha puesto como pastor para guiarles a ustedes, y la convicción que yo tengo, hermanos, no es solamente de protegerles a ustedes espiritualmente, sino también protegerles físicamente. Y yo pues voy a extender el cierre de nuestro edificio, no de la iglesia somos usted y yo, el edificio donde nos congregamos, y hasta nuevo aviso, que yo les mantendré al día semana tras semana. Acuérdense también, hermanos, que hay que obedecer las leyes terrenales, Romanos capítulo 13, porque ellas son establecidas por el Señor, siempre y cuando no violen la palabra de Dios, no violen nuestras conciencias. En este caso, hermano, no estoy cerrando porque el gobierno ha puesto esta orden. Estoy haciéndolo porque, como ustedes saben, trabajo en el campo de la medicina y estoy tratando de mantenerme al día lo mejor posible. Estoy siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud, del Centro de Control de Enfermedades, de los médicos y otras agencias de esta comunidad científica y médica. Y ustedes, como saben, que pues yo tengo algo de conocimiento en esto, más el conocimiento que tengo de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, pues tengo la convicción, hermanos, de mantenerle a usted seguro en su casa. Así que, hermanos, no me gusta la idea de que tengamos que estar en nuestras casas, pero por ahora, hermanos, esto es lo más conveniente. Respetemos a aquellas iglesias que prefieren permanecerse abiertas, ¿verdad? No los critiquemos, pero que tampoco ellos nos critiquen a nosotros, ¿verdad? Ellos tienen su convicción, nosotros tenemos la nuestra. Eso es lo primero. Lo segundo que quería hablarles es, hermanos, para tratar de conectarnos, hemos estado mirando diferentes opciones. Está la aplicación de Zoom, Z-O-O-M, pero encontré otro servicio, hermanos, que es más o menos la misma plataforma que Zoom, y me gustaría intentarla. Y aquí está el enlace. No es una aplicación, es un enlace. Si usted tiene computadora o celular o tableta, se puede buscarlo en el internet, www.easytalks.com, o sea, www.easytalks.com. Me perdonan, hermanos, que tengo deseo de estornudar. .com. Entonces, hermanos, ese servicio nos permite interactuar en vivo hasta 100 personas, ¿verdad? Y me gustaría tratarlo esta semana, quizás el viernes. Mientras tanto, hermanos, usted vaya esta semana analizándolo, apúntese, ¿verdad? Le va a pedir en donde le pide que se registre, le va a pedir que ponga su correo electrónico. Si usted no puede hacerlo, pues ya buscaremos alguna otra manera. Pero mientras tanto, vamos a hacerlo de esta manera, hermanos, para que podamos tener un servicio en vivo. Ok. Eso era lo primero que quería, lo segundo que quería mencionar. Y lo tercero que quiero mencionar, hermanos, es que acuérdense que yo les hablé acerca de Romanos 13 hace un minuto atrás,
que nosotros estamos para obedecer las leyes terrenales porque Dios es el que las estableció. No quiere decir, hermanos, que ellos van a regirnos en asuntos religiosos, en asuntos espirituales. Esta decisión que he tomado es una convicción personal, ¿ok? Pero quiero, hermanos, alertarlos de ciertos grupos, especialmente en la emisora hispana religiosa local de aquí de Springfield, hermanos, que están haciendo unas recomendaciones o haciendo unos comentarios irresponsables y faltos de sabiduría, hermanos, donde se está criticando a que por qué se están cerrando las iglesias, que si aquello, que si yo no uso guantes, que si yo no uso máscara, que al que yo vea en la calle yo lo abrazo, que si esto, que si aquello. Bueno, está bien, hermano, esa es su convicción. Si ellos lo quieren hacer, háganlo y cójanse el riesgo. ¿Okay? El coronavirus no discrimina entre creyentes y no creyentes, no discrimina entre ancianos y niños, no discrimina entre ricos y pobres, libres y esclavos, no discrimina entre nadie. ¿Okay? Se va a contagiar el que se va a contagiar. Una de las cosas que estas personas dicen, por ejemplo, es que citan el Salmo 91:10, ninguna plaga tocará tu morada. Bueno, hermanos, si fuera así de sencillo, el problema es que no interpretan bien el pasaje, y si no lo interpretan bien, mucho menos lo aplican bien. El pasaje no tiene que ver nada con el coronavirus, tiene que ver con el día del juicio, cuando Dios ponga a todas las personas, desde la creación hasta el día final de la tierra, ante su presencia. Los malvados van a ser juzgados, van a recibir castigo, y los justos van a ser librados del castigo. O también, hermanos, aplica para cuando Dios derrama su ira. Cuando Cristo regrese, hermanos, los justos serán librados de la ira que Él va a derramar sobre la tierra. Eso no tiene nada que ver con el coronavirus ni ningún otro virus. De ser así, hermanos, ¿cuántos cristianos a través de la historia no hubieran sido librados de las plagas? Mire la peste bubónica. ¿Cuántos cristianos murieron en esa peste bubónica? Miren la China, hermanos, con este coronavirus. ¿Cuántos cristianos no han sido contagiados y cuántos de ellos no han muerto? ¿O es que hay solamente cristianos aquí en Springfield? Y es fácil decirlo así desde la casa, hermano, porque aquí en Springfield los números no son tan altos. A pesar de que Massachusetts es el número 5 en contagios. Pero la mayoría de estos contagios están para Boston. O sea, es muy fácil desde su casa, hermano, decir esas cosas, ¿verdad? Cuando el número aquí está bajito. Pero me gustaría que estas personas fueran y se lo dijeran allá a nuestros hermanos en la China, a nuestros hermanos en Europa, a nuestros hermanos en otras partes de aquí de Estados Unidos, en Nueva York y en diferentes partes. ¿Okay? Es un comentario muy irresponsable, falto de sabiduría, antibíblico, en el cual se toma la palabra de Dios y tuercen, hermanos, el versículo que tan claro. Véase el mensaje que yo prediqué hace 2 domingos atrás, donde ahí brevemente yo les explico de qué se trata ese salmo. Ok, hermanos, se titula el mensaje Abrigados y Protegidos. Acuérdense, hermanos, que Satanás, cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, Satanás lo tentó y usó ese mismo salmo, donde le dijo a Jesús, lo trepó al pináculo del templo y le dijo que se tirara, que se lanzara, que los ángeles lo iban a proteger. Eso es lo que dice el salmo. ¿Qué le contestó Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás. Hermanos, exponerse ignorantemente al peligro, ok, escuchen bien, exponerse ignorantemente al peligro es tentar a Dios. Cuando hay una advertencia y no hacemos caso, estamos tentando a Dios, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Escuché a un anciano ayer en la radio diciendo que usted no tiene que tenerle miedo al virus. No, hermano, no le tenemos miedo al virus. Cuando llegue el día de nosotros partir de esta tierra, partimos, sea por el coronavirus o sea por cualquier otra causa. No se trata de miedo, se trata de ser sabios.
hermanos. Aún en Israel, Dios le decía al pueblo cuando vieran ciertos tipos de enfermedades contagiosas que había que separar a esas personas. ¿Era eso miedo o era eso seguir las instrucciones del Señor? Lo mismo, hermano, lo mismo se hace hoy en día, se siguen esas instrucciones. Están en la Biblia por una razón, ¿verdad? Hermanos, que hay que tener cuidado. ¿Okay? Usted tiene un pastor, que, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, no tiene un pastor de afuera. Si tiene un pastor de afuera, algo anda mal. ¿Okay? Dios, pues, asigna a un pastor para cada iglesia para que guíe a esa iglesia. ¿Okay, hermano? No se deje llevar por estas personas porque ellos no son sus pastores. ¿Okay? Yo estoy buscando el bienestar suyo, tanto espiritual como físico. Y este señor pues dijo que usted no tiene que tenerle miedo al virus, que él no le tiene miedo. Por supuesto que no le tiene miedo porque está en su casa seguro. Pero yo le invito a que vaya allá a la China y le diga eso a nuestros hermanos chinos que están contagiados, a nuestros hermanos en Europa, a nuestros hermanos en otras partes de este país, que vayan y le digan eso. Y aquellos creyentes que han perdido seres queridos, que son también creyentes, que vayan y le digan que ninguna plaga tocará tu morada. ¿Ok? Es muy fácil decirlo cuando todo va bien. ¿Ok? Tengamos cuidado con estas personas, hermanos. Estas personas no, ellos son como los saduceos. Erraban no conociendo las escrituras. Lo mismo sucede con estas personas. Pueden citar versículos a derecha e izquierda, pero si no conocen las escrituras, hermanos, los están citando vanamente. Otra cosa que están diciendo, hermanos, en la radio es que si usted le tiene miedo al virus, que se examine, que quizás usted no es un creyente, quizás usted no es salvo. Hermano, ¿de dónde sale? Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Que esa es la prueba para saber que si uno es cristiano o no, si uno es creyente o no, si uno es salvo o no. Esa es la prueba. ¿Tenerle miedo a un virus? Come on, hermano. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Búsqueme eso, capítulo, libro, capítulo y versículo. ¿Dónde dice tal cosa? Hermano, tenemos que ser sabios en esto. Tenga cuidado, hermano, con estas personas que por fuera tienen apariencia de piedad. ¿Ok? Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Esa manera de hablar irresponsable, hermanos, niega esa piedad. ¿Ok? Es una manera irresponsable e ignorante de hablar en cuanto a las cosas del Señor. Así que, hermanos, usted se me cuida. Si no tiene que salir de su casa, no salga, a menos que sea para las cosas básicas y esenciales. Si usted trabaja, hermanos, y tiene ese deber de trabajar, vaya, pero cuídese. ¿Ok? Tome todas las medidas de precaución, que no hay nada de malo en eso. Eso no es pecado. Cuidarse no es pecado. ¿Ok, hermanos? Por favor, siga las directrices que está dando el gobierno. Y esperemos que esto pase. Sigamos orando los unos por los otros y orando por aquellos hermanos que están afectados por este virus, ¿verdad? Nuestros hermanos allá en la China, en Italia, en diferentes partes del mundo donde haya algún creyente, hermano, que se esté viendo afectado por esto, pues se lo encomendamos al Señor. Hermanos, aún los musulmanes allá en Palestina están diciendo que este virus es un castigo de Dios para los enemigos de la religión del Islam. Y entonces si ellos supuestamente no están contagiados, dicen ellos, vio la lógica de ese error, hermano, el error de esa lógica, mejor dicho. Y hermanos, nosotros como cristianos no cometamos ese mismo error. No usemos una lógica falaciosa de esa manera, hermano, porque si usted le tiene miedo al virus, como dicen estas personas, y usted no es, entonces usted no es creyente según ellos, o no es salvo, o algo así por el estilo, vamos a usar la misma lógica de ellos, ¿ok? Para que vea la falacia de esa lógica. Los hermanos creyentes, los creyentes que aman al Señor en esta nación, en cualquier otro lugar, que han sido contagiados y muchos de ellos han muerto, es porque no eran salvos. ¿Veo la lógica de eso?
Y aquellas personas que son incrédulas, que no creen en Jesucristo, que no creen en nada, que tienen su propia religión o no tienen ninguna y no se han contagiado, ¿qué es? Que ellos sí son creyentes, ellos son salvos. Vio que falacia es ese argumento, hermano. Eso es una falacia. Es un argumento sin base, sin fundamento. Usted, hermanos, como miembro de la Iglesia Bautista, la Nueva Jerusalén, se me cuida. ¿Ok? Y aquellos hermanos que me estén escuchando, por favor, compartan este video con otros. ¿Ok? Con sus seres queridos y otras personas que no se vayan a dejar llevar por estas personas, hermanos, que suenan espirituales, pero les falta el conocimiento de las Escrituras. Les falta la cordura, hermanos. No tienen una cordura y no tienen un razonamiento basado en un fundamento bíblico sólido y sano, hermano, donde ellos tuercen las Escrituras y no la aplican bien. Esto hace verse al cristianismo mal, presenta una mala imagen del cristianismo, del evangelio. Hermanos, por personas como estas, el cristianismo ha sido culpado por cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Véase, por ejemplo, hermanos, las cruzadas. Mire las cruzadas, todas estas guerras que se hicieron en los años medievales. Y en muchas de estas guerras hubo injusticias, porque fueron dadas bajo el amparo del cristianismo, hermanos. Culpan al cristianismo de las injusticias que se cometieron. Pero, hermanos, ¿cuáles fueron las órdenes finales de Jesucristo? Amarás a tu enemigo. ¿Ok? Jesús no mandó a la iglesia a hacer guerra. Eso es asunto de los gobiernos de las naciones. La iglesia está para hacer la paz. El cristianismo está para infundir la paz de Cristo y hacer la paz entre los hombres. No es culpa del cristianismo, hermanos, que personas bajo el amparo del cristianismo, escuchen bien, personas, no el cristianismo, personas, ¿ok? Causaron estas cosas. Cuando en la religión medieval se creía que el sol giraba alrededor de la tierra, y luego Copérnico y otros científicos descubrieron que no, que era la tierra la que giraba alrededor del sol. ¿A quién culpan de ignorancia? Al cristianismo. Mire, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La Biblia no enseña que el sol gira alrededor de la tierra. Esos son errores de los hombres. Pero, hermanos, se toma algo como eso para entonces echarle la culpa al cristianismo, para ridiculizarlo. Y estas personas hoy en día están haciendo exactamente lo mismo. Están exponiendo, hermanos, sus errores en nombre del cristianismo, en nombre del Señor Jesucristo, y después lo que hacen es que dejan el cristianismo y el nombre del Señor en ridículo. Por las ridiculeces y absurdeces de ellos, hermanos, los hombres blasfeman el camino del Señor. ¿Okay? Seamos sabios. Tenemos la Biblia, pero Dios también nos dio hombres con sabiduría, hermanos, que conocen la ciencia, conocen la medicina, y nosotros podemos tomar de ellos ciertos consejos, hermanos, siempre y cuando no vayan en contra de la Biblia. Tomamos esos consejos, hermanos, y sabiamente los aplicamos para el bienestar de la gente. ¿Okay? Así que, hermanos, Dios les bendiga, les amo mucho. Sigamos orando los unos por los otros y ya pronto les estaré poniendo al día nuevamente a ver qué vamos a hacer con este programa para hablar en vivo. Que tengan muy bendecido resto de la semana y que Dios les bendiga a todos. Y se me cuida, hermano, de esas personas que no saben lo que están diciendo. Dios les bendiga.